Falta un minutito nada más para las 9 de la mañana. Abrimos la primera entrevista de esta jornada. Le damos la bienvenida al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, a Ignacio Alonso. Bueno, con noticias que son sabidas por todos los uruguayos, creo, luego de la designación de Montevideo para hacer el partido inaugural del Mundial 2030. También, bueno, que se retomó el fútbol, hay muchos temas para conversar. Bienvenido, ¿qué tal? Buen día, un gusto estar acá. Bueno, ¿cómo llegás al fin de la semana, después de una semana agitada con tanta noticia? ¿Contento, satisfecho con este anuncio? Sí, satisfecho porque se trata de un logro en el marco y en un contexto que era muy difícil desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral del Congreso de la FIFA, que es donde se define en definitiva la candidatura finalmente elegida para ser sede del Mundial 2030. Allí, ante la alianza entre España, Portugal y Marruecos, se constituyó una candidatura bicontinental, que en el Congreso de FIFA significa 107 votos de 211, más del 50% ya entre las dos confederaciones alcanzaban, si no había ningún voto disco, lo que se corriera de su confederación, la mayoría. A eso había que sumarle el mundo árabe, el mundo musulmán, que en corriente de simpatía hacia Marruecos también arrastraba Asia y otras connotaciones políticas que podían haber ahí por otras candidaturas de futuro. Por tanto, las probabilidades eran más que bajísimas, casi nulas. Y en ese contexto, después de esa confirmación de esa candidatura bicontinental, la tenacidad surtió efecto y creo yo que lo que sale de lo que sería el Consejo de FIFA el otro día, ese acta que se suscribió, es positivo para las aspiraciones de Uruguay y realmente, más allá que todos aspirábamos a tener la candidatura completa, ser parte de una sede, o más que una sede, una organización sudamericana, esto es bueno y es un logro para el país. O sea, entre nada y esto era lo mejor dentro de ese panorama donde no se podía acceder prácticamente por la cantidad de votos que tenía Europa y África, ¿no? Yo creo que esa es la lectura. Nosotros hasta la semana pasada estábamos en cero. Hoy estamos con el partido inaugural, con las celebraciones, con la clasificación, con un partido de la serie jugado de local, que no es poca cosa. Por tanto, entiendo que para Uruguay es buena cosa, va a estar en el foco del mundo. La FIFA ya puso en lugar central la bandera del país de cara a 2030 y ahora solo resta esperar las definiciones de diseño del torneo, las confirmaciones de otros aspectos y ponerse a trabajar para el 2030. Ahora empiezan, claro, a surgir decenas, centenares de preguntas. Lore, si querés empezar vos. No, una digo. Que así lo noté en el run run de la calle, ¿no? Nosotros que andamos por todos lados con el noticiero, de qué va a pasar ese día. O sea, es el partido inaugural, el uno, porque va a haber otros partidos inaugurales. ¿Va a estar la atención puesta en Uruguay, en Montevideo, o en realidad es una división entre también Paraguay y Argentina? No, ¿Qué es lo que va a pasar? También va a haber partidos de ceremonia en Argentina y en Paraguay, pero el motivo de la celebración son los 100 años. Los 100 años se festejan respecto al primer mundial que se celebró en el Estadio Centenario y allí se va a celebrar justamente el primer partido, la gran ceremonia, y además hay un mes de festejos, distintos tipos de eventos en la ciudad de Montevideo, que eso es muy importante también. Es decir, va a estar instalada la FIFA, la organización de las celebraciones en Montevideo, acá en Uruguay, y vamos a tener ese partido inicial aquí. O sea, como ayer lo decía Mauro, el primer partido del Mundial de Qatar fue Qatar-Ecuador, si no me equivoco. Correcto. Eso va a suceder ahora con Uruguay en 2030. El primer partido va a ser el de Uruguay. Exactamente. Ahora,
Yo decía, hay como un montón de dudas que se empiezan a tejer en torno a este tema. Era si estos iban a ser, por ejemplo, partidos dentro ya de la fase de grupos, con el inicio del Mundial, se van a sumar esos puntos para los grupos, todo va a suceder igual que en otros mundiales. Tal cual. Tal cual. Las autoridades de FIFA van a venir en esa oportunidad también a Uruguay. Exactamente. A dar inicio al Mundial. Exactamente. Aquí van a darse las celebraciones por el centenario de los mundiales con un partido oficial que va a ser el primero. Bien. Y luego nos trasladaremos, de acuerdo al diseño que está establecido, o al acuerdo que está hoy arriba de la mesa, hacia Europa o Marruecos, de acuerdo a donde nos toque la situación. Ahora, para el próximo Mundial, el de Estados Unidos, México y Canadá, ya hay un diseño distinto de mundiales, ¿no? Respecto a las cantidades de países que van a participar. Esto puede llegar a tender a pensar de repente en una modificación de la cantidad de países por grupo, que sean menos, que sean 3 en vez de 4. Está a definirse, para nuestro mundial va a estar a definirse porque... Y ahí lo pienso y la pregunta va justamente por ese lado. Si fuera así, ¿Uruguay tendría un partido acá únicamente o ya se podría empezar a negociar tal vez que esa fase de grupo se juegue toda íntegramente en Uruguay? Hoy es uno. Eso no. Eso no te puedo decir que no, pero hoy es uno. Ayer Bausa decía, bueno, que se va a intentar negociar la mayor cantidad de cosas posible, porque entre jugar un partido y 2 era lo mismo en Uruguay. Nosotros... En Sudamérica va. Al Sudamérica hay 3, ¿no? Porque Paraguay y Argentina hay que sumarlos. Luego se verá, yo no te puedo decir que no, porque esto es muy... Claro, pues si son 3, jugás un partido acá, perdés, tenés que ir allá, no sabés si vas, ¿no? No, exacto. Vos jugás, si son 3 partidos, jugás uno aquí y te vas a jugar los otros 2. O sea, eso es lo que está hoy arriba de la mesa. Las aerolíneas encantadas, ¿no? Porque como nunca se va a gastar. Estadio Centenario, ¿cuál es el proyecto? ¿Quién lo paga? ¿Qué montos se están manejando? Ayer ya también circulaba una foto de un Estadio Centenario distinto, techado, modernizado. Sí, esa foto proviene de un proyecto que fue presentado ante la Secretaría de Deporte hace un tiempito, pensando en el Mundial de 2030. El Estadio Centenario hay que refaccionarlo, el Estadio Centenario hay que ayornarlo. Tenemos que determinar el proyecto, todavía estamos en fase muy primigenia. No estamos todavía con el proyecto definitivo. Sí tenemos que acelerar. Año 24, año 25 va a ser un año de mucho movimiento en ese sentido, recibiendo proyectos, llamando a distintas expresiones y ahí seguramente a partir del año 26, que cuando termine el ciclo de este mundial, comenzará la fase de ejecución para esa refacción. Lo cierto es que hay que techarlo, hay que ampliarlo, hay que darle servicios diferentes, hay que unificar lo que es el pasaje entre tribunas. El estadio es patrimonio, la torre de los homenajes en la tribuna olímpica es patrimonio, hay que respetar todo ese aspecto y creo que lo principal, las refacciones principales van a estar dadas en lo que es la tribuna América y en lo que son las disposiciones internas del estadio, donde hay un potencial bárbaro. Hoy hay 30.000 metros cuadrados techados, ¿no? Ahí en el Estadio Centenario, o de los cuales hay mucho que no está aprovechado. Creo que va a ser una fórmula muy linda para que la ciudad de Montevideo piense el Estadio Centenario, su integración con el parque, su integración con la ciudad y su funcionalidad futura, dado que está a la vista que el Estadio Centenario no es solamente un recinto de partido de fútbol. No, ahí está una escuela. Hoy, exacto, hoy tenés... Funciona una escuela en el estadio. La escuela, la 100, la escuela Figoli. Lo que sí tenemos que ir pensando es que el estadio, que hoy es estadio de fútbol, pero también recinto de espectáculos musicales, uno de los principales, y por el aforo que tiene, una cantidad de espectáculos y de artistas en determinada parte del año solo pueden ir al Estadio Centenario por lo que es la capacidad de la Olímpica, la capacidad adaptada de las otras tribunas y del propio campo de juego, bueno, tenga otras funcionalidades también que puedan integrarse con la ciudad. Y es la gran oportunidad que tenemos. Sí, también hay que pensar que durante ese periodo va a estar suspendido. Como va a estar tal, cerrado. ¿no?
Por eso, suspendido para este tipo de eventos, para partidos. Mientras se hagan las reformas, sí. Me imagino que las reformas durarán aproximadamente 2 años, por lo que hemos conversado. Pero lo que hoy tenemos con el estadio hay que proyectarlo hacia adelante y hay que aprovechar para que, bueno, definitivamente cambie y se adapte al ritmo de una ciudad que es diferente a la que se tenía en 1930 y que el estadio lamentablemente no se adaptó tanto. ¿Y cuánto se proyecta invertir? ¿Ese dinero viene de FIFA? ¿Cómo es el tema financiero? Hay que pensar en un multifinanciamiento, ¿no? Una parte que venga del fútbol, una parte que venga del ámbito público y una parte que venga del ámbito privado también. ¿Y hay un número? Las reformas seguramente ande con un piso en los 80 millones de dólares. Si se tuviera que hacer por menor aforo, ¿no? Que hoy, en principio, yo me expresé en un cierto sentido ayer, siempre pensamos nosotros en tener la final. El partido inaugural también exige 80.000 personas, por lo tanto, hoy bajo el reglamento actual habría que pensar en un aforo de 80.000 y lamentablemente eso involucra mayor inversión. Por lo tanto, hay que pensar en por lo menos entre los 80 y 100 millones de dólares. Eso de bajar el piso. Hay que ver hasta dónde podemos, ¿no? Porque nosotros ya comenzamos las prospecciones de suelo y nos indica presencia de piedra a los 2.6 metros, a los 4 metros. Hay que ver la naturaleza de esa piedra. Eso iba a empezar este año, ¿no? Pensando en la final de la Exactamente, el año 24, pensando ya también en el Mundial para tener esa bajada y la ampliación. Con una ampliación a 3.63 se podría cubrir 12.000 de las 20.000 plazas más que se necesitan, bajando a 3,63 metros. Hoy hay sectores donde hay piedra a los 2,60 y te digo a los 4. Hay que ver la naturaleza de la piedra, hay que ver la afectación por la forma de perforación a los muros de contención en la estructura actual. No es tan fácil hoy determinar si se puede bajar y cuánto se puede bajar, porque la roca puede ser fragmentada, entonces hay una cantidad de indicadores que muestran que habría agua con una alta probabilidad abajo. Se han descubierto, ¿no?, algunos pozos en este contexto de sequía que atravesamos ahí en Parque Valle. Y ahí arranca el arroyo, uno de los brazos del arroyo de los Positos, ¿no? Le quería consultar respecto a lo que va a ser la eliminatoria también, porque todo esto trae una serie de modificaciones pensando 2030. Ahora recién empezamos este proceso de eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pero ¿qué va a pasar? Uruguay ya está clasificado, Argentina está clasificado, Paraguay también para 2030. ¿Van a ser cabeza de serie? ¿Cómo se va a dar eso? Porque también hay que pensar que se recauda a partir de los partidos de eliminatoria en nuestro país, ¿no? Sí. Primero, ya estamos clasificados para el Mundial de 2030. Segundo, la modificación de la eliminatoria hace que haya 3 equipos menos de Sudamérica en esa eliminatoria, por lo tanto quedaría una eliminatoria de 7. Si se jugara a 2 ruedas, estaríamos hablando de una eliminatoria de 12 partidos, baja 6 partidos, por lo tanto 3 fechas FIFA respecto a lo que se disputa hoy en día. Tercero, ahí habría también una necesidad, como decís vos, de sustituir competiciones que hoy a la Asociación Uruguaya de Fútbol le implican un ingreso importante de dinero. Y también el trabajo deportivo, ¿no? Exactamente. De todas maneras, las fechas FIFA van a seguir estando. Y hay proyecciones de realizar otro tipo de campeonatos entre Conmebol, UEFA, los propios países que estamos formando parte de la candidatura, que vamos a estar en la misma situación. ¿Qué sería? ¿Como un torneo especial entre España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay? Hay otros proyectos también que hace tiempo se están manejando, que serían torneos oficiales, pero hay que esperar un poquito porque no puedo adelantarme más de lo que la prudencia y la reserva me indica. Pero habrían proyectos para sustituir estas competencias por otros torneos de muy buen nivel. Que no se han hecho hasta el momento. Y de momento. muy buen atractivo. Que no
se han hecho hasta el momento. Está la Copa América entre medio. Copa América. 2, si no me equivoco, ¿no? 24 y 28. Bien, ¿Uruguay va a pelear por la del 28 ya con un estadio centenario remodelado? Mirá, hoy la Copa América es diferente a lo que era la Copa América de antes. Nosotros vamos a jugar una Copa América ahora de 16 equipos, antes jugabas de 10 o de 12. Y esta Copa América de 16, antes los mundiales, hay que recordar, los mundiales eran de 16. Es muy exigente desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de los desplazamientos, desde el punto de vista de las facilidades para los equipos, y un solo país es muy difícil que la pueda albergar. De hecho, se va a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene las condiciones. Las últimas 2 fueron en Brasil, en los estadios donde se jugó el Mundial del 14. Estaba prevista la anterior para ser jugada en Argentina y Colombia, 2 países. Por tanto, es muy difícil que Uruguay, en este nuevo ciclo de organización de Copa América, pueda solo organizar una Copa de este nivel que se está organizando en este momento. Hay que pensar en otro tipo de diseño, en otro tipo de organización. Naturalmente vamos a pelear para que Uruguay esté, pero hoy tenemos que pensar en otro formato. Alonso, volviendo al tema del Mundial 2030 y de la situación de Chile que quedó afuera, ya se mencionó que va a haber una denuncia. ¿Cómo se viene procesando eso? ¿Conoce las causas por las cuales se excluyó a Chile de la participación? Primero que hay una simetría de 3 y 3, que de acuerdo a lo que se negoció y se peleó, fue lo máximo admitido. De Chile, como recordarán, llegó en otra fase de la organización de la candidatura. No llegó en la primera fase de la organización de la candidatura. Todos queríamos que Chile estuviera adentro de esto. Lamentablemente las posibilidades de negociación se detuvieron en el tercer partido y no en el cuarto. De todas maneras, uno puede entender claramente el malestar que hoy vive tanto la Federación de Chile como el gobierno de Chile, como el pueblo chileno. Hemos hablado con el presidente de la Federación Chilena en las últimas horas. Sabemos de su dolor y de su decepción sobre la situación, que es la misma, reitero, que la de todo el pueblo de Chile, que también tenía la esperanza de estar, pero las posibilidades dieron hasta ahora, hasta ahí. Y más de eso uno no puede... ¿Por qué Paraguay y no Chile? Paraguay fue el tercero en entrar. O sea que también se especula mucho con que Domínguez es paraguayo, la sede de Conmebol está ahí. Bueno, naturalmente la sede de Conmebol es importante al estar en Paraguay, pero Paraguay fue el tercer país en sumarse a la candidatura, ¿no? No fue Chile. Bien. Igual, digo, no deja de generar molestia, ¿no? Y esas repercusiones que decía Lore, denuncias que se pueden establecer y demás, ¿puede tener algún tipo de consecuencias eso? Bueno, hay que ver, nosotros formamos parte de una corporación que tiene 2030. Una reunión en unos días, tenemos que conversar. ¿Se va a mantener la corporación a todo esto? Bueno, tenemos que definirlo en esa reunión. Claro, porque era el trabajo pensando en recibir la Copa del Mundo 2030, que en definitiva va a tener una pata acá en Uruguay. Exactamente, la corporación incluso tiene sede en Chile, para que veas el nivel de integración que tenían los trasandinos. ¿Las críticas cómo se toman desde algunos sectores para la Asociación Uruguaya de Fútbol? Mira, con naturalidad las entendemos, porque los primeros que queríamos que esto terminara en un mundial organizado únicamente en el cono sur americano somos nosotros. ¿Y cómo le explican a la gente, más allá de esa cuestión numérica, ¿no? Al incorporar Marruecos se suman más países y ya pasan el 50+1. Hay que insistir en la explicación, hay que decirle a la gente claramente. La candidatura final elegida la determina el Congreso. El Congreso está definido, integrado por 211 federaciones. Que va a ser en mayo además, ¿no? Abril, que va a ser, en este momento va a ser en mayo, sí. Seguramente se adelanta el quedar una sola candidatura. Estaba previsto para que quedara en noviembre. De todas maneras, uno cuando analiza fríamente, tiene que darse cuenta que las posibilidades reales tendrían a cero.
porque realmente España y Portugal realizaron una muy buena alianza. Primero tenían prevista esa alianza, luego la desarmaron y por necesidad, porque estábamos haciendo un muy buen trabajo realmente de la candidatura, apelando a lo histórico y movilizando infraestructura que ya teníamos, la volvieron a integrar a Marruecos en marzo de este año. Dieron esa noticia y ahí se determinó una utopía prácticamente en poder vencer a esa candidatura. Reitero, Europa, África, mundo musulmán que arrastra la Confederación Asiática, determinan un 80% o más, te diría, prácticamente un 90% de las 80%, perdón, de todo lo que es el Congreso. Estamos muy lejos de alcanzar allí. Y de acá el Congreso, y en realidad de acá pensando 2030, queda todo un proceso, ¿no? Queda un Mundial en el medio, quedan Copas América, recién lo mencionaba. ¿Existe la posibilidad de negociar algo más? No Por te puedo... ejemplo, el sorteo del Mundial, que también moviliza, ¿no? Vienen todos los países, vienen las autoridades de FIFA. Bauzán, por ejemplo, expresó ese deseo. ¿Se puede negociar esa realidad? Como deseo hoy es muy interesante, pero no puedo ir más allá de lo decidido el día miércoles, que es la realidad actual. Nosotros tenemos esa realidad, vamos a ir trabajando sobre ahora la base de lo logrado. Ojalá puedan venir más cosas. Hoy tenemos esto. Todos aspiramos a tener más cosas. Es lo que hoy te puedo decir. Por eso, en más cosas implica el sorteo y qué otra cosa más. Hasta ahí te puedo decir. Alonso, nos quedan poquitos minutos y le quería preguntar, bueno, que ayer retomó el fútbol, ¿qué valoración hace del papel negociador que hizo la AUF, que presentó su propuesta en este destrabe del conflicto? Positivo, positivo. La verdad que nos sentimos satisfechos de haber podido incidir en la salida. Hay allí una propuesta que manejó un grupo de instituciones durante el conflicto, que se integró, que la tomó la Asociación Uruguaya de Fútbol y que la propuso cuando se vio que las negociaciones entre partes estaba trancada, estaba empantanada, más precisamente después del día lunes de la semana pasada, cuando los jugadores rechazaron una propuesta de 12 puntos que entregó una delegación a la Mutual, justamente en su sede. Y creo que al haber salido en 10 días con 3 actos muy claros, donde cada parte del fútbol aportó algo, significa una linda forma de salir de un conflicto que estaba siendo muy duro, porque comenzó por un aspecto laboral y se le fueron tirando arriba de la mesa aspectos que no eran laborales, que eran políticos y que estaban, y algunos incluso comercial. Los derechos de la televisación siguen siendo como la cuestión de fondo de todo el conflicto. Son elementos subyacentes de una serie de conflictos políticos. Fundamentalmente el de la Liga, que fue el que se puso arriba de la mesa. Había una pretensión de una serie de instituciones que iba en el sentido de cambiar la aprobación del estatuto por la aprobación de la Liga. Fueron muy claras las expresiones de algunos delegados, algún presidente. Felizmente creo que fueron aisladas, de acuerdo a lo que nos fueron comentando, dentro del bloque de equipos que integran esos delegados. No era unánime. Hubo posteos en redes sociales que decían sin Liga no hay estatuto. Sí, yo creo que fue un posteo lamentable. El de Trochansky. Lamentable. ¿Cuán firme está este acuerdo? Fue una amenaza prácticamente. ¿A quién? Y a las estructuras del fútbol. Creo que rápidamente el presidente Peñarol y el delegado principal se desmarcaron del posteo, y creo que muchos dirigentes de la Unión de Clubes también, que es la agrupación que se conformó, se desmarcaron. Pero no deja de ser un tuit que no fue feliz para nada.
para nada. ¿Cuán firme está este acuerdo que se logró entonces? Bueno, yo creo que está muy firme. Reitero, el Consejo del Fútbol Profesional determinó un plazo de 15 días para cerrar el acuerdo. Y además un compromiso de votar las 3 principales cuestiones que estaban siendo demandadas por los jugadores. Luego la Asamblea tomó el guante y levantó el paro al referéndum de los avales del miércoles, donde todo el fútbol uruguayo sacó la aprobación de la fórmula. Por lo tanto, es una fórmula integral donde participaron todos y creo que con esos compromisos debería cumplirse fundamentalmente por parte de la gente que ha empeñado la palabra, jugadores y dirigentes. Está evaluada la pérdida económica que significó este parate y ahí pienso no solamente en los puestos directamente involucrados con el fútbol, sino en todo lo que se mueve alrededor, ¿no? Para la asociación, la pérdida va a andar para la asociación en los 5 millones de pesos aproximadamente, porque tenemos que seguir pagando jornales fijos, BPS, DGI, que no se van a licuar en los jornales que vamos a ir designando de aquí a fin de año. Para una cantidad de gente significa perder jornales y financieramente tener un agujero durante el mes de septiembre que ya va a ser difícil que se pueda recuperar. Y creo que hay una cantidad de sectores que forman para los clubes. Apretar los partidos significa apretar déficit. Partidos entre semana son partidos deficitarios. Claro. También hay pérdida. Y para los jugadores también hay pérdida, naturalmente. ¿Qué lectura hace de toda esta situación que ocurrió? Fue una situación... La lectura real, ¿no? Tal vez la políticamente correcta, porque hay 2 bloques que están enfrentados, la unión de clubes con la AUF. Ya se viene conociendo esto desde todo ese proceso electoral dentro de la AUF. Sí, más que con la AUF, creo que hay con las personas que integran la AUF. No, porque hay distintos bloques de clubes, ¿no? La unión de clubes es un bloque de clubes de 15 y hay otro bloque de 14, 15 también por otro lado. Pero creo que la salida final terminó matizando y uniendo un poquito más a las partes, estamos más cerca, no estamos tan lejos como cuando el conflicto promedió. Creo que algunas expresiones muy radicalizadas que existieron en el medio hicieron que algunos actores más racionales y más equilibrados empezaran a tomar un protagonismo que no habían tenido hasta el momento y hoy creo que salimos mucho mejor de lo que al promedio del conflicto parecía que iba a terminar. Y más allá de lo que decía Lore, de las pérdidas económicas a nivel deportivo, hay que extender el campeonato por el mes de diciembre. ¿Cuándo estaría culminando y qué efectos puede tener en lo deportivo en sí mismo este parate? Bueno, en lo deportivo creo que no le hace bien el cierre al campeonato. El cierre tan apretado del campeonato no le hace bien. Porque cumplir con licencias que no fueron a mitad de año. Exactamente, hay ahora que pensar en jugar mucho, en jugar apretado y en no perder días de competición. Va a haber seguramente que reprogramar alguna fase de la Copa Uruguay. Ahí también tenemos equipos que no son profesionales que la están jugando, que también tienen sus derechos, pero no hay nada que no se pueda resolver. Yo creo que hay que quedarse con lo positivo